Dentro de las frías paredes de una prisión romana, rodeado de cadenas y guardias, Pablo escribe uno de los mensajes más liberadores y elevados de toda la Escritura. No hay signos de revuelta, queja o desesperación. En cambio, hay una voz firme, cargada de autoridad espiritual y esperanza eterna. La carta a los Efesios nace en ese ambiente adverso y su contenido parece desmentir completamente las circunstancias de su autor. Él estaba preso físicamente, pero su alma habitaba en los lugares celestiales. Este contraste da el tono al mensaje. El reino de Dios no se limita a las cadenas de la tierra, y la verdadera libertad comienza dentro del espíritu, no fuera de las murallas. En aquella celda, Pablo veía más lejos de lo que muchos libres jamás vieron. Él no se dirige a problemas puntuales de una iglesia específica, como hace en otras epístolas. Efesios trasciende las fronteras locales y entra en el terreno de la eternidad, revelando el propósito supremo de Dios oculto desde los tiempos más remotos. Él habla de bendiciones espirituales en las regiones celestiales, una expresión que aparece diversas veces y que revela dónde se libra la verdadera guerra y dónde está la fuente de toda autoridad. Esta carta no es solo una enseñanza, es un mapa para el campo de batalla invisible. Mientras sus manos estaban encadenadas, la pluma de Pablo estaba guiada por el Espíritu Santo. Él no estaba allí como un prisionero de César, sino como embajador del reino, cumpliendo una misión mucho mayor que la vida o la muerte. Es como si cada palabra fuera una granada espiritual lanzada contra las fortalezas de la ignorancia y la esclavitud interior. Y lo más impresionante, él no escribe solo para aquellos a su alrededor, sino para generaciones enteras de guerreros espirituales que siglos después aún serían despertados por este mensaje. La carta a los Efesios nos desafía a repensar lo que significa estar preso. Muchos están libres por fuera, pero encarcelados por dentro. Otros, como Pablo, parecen limitados por el sistema del mundo, pero viven en la más profunda libertad del reino. Es dentro de esta paradoja que Efesios se revela tan poderosa. Ella libera mientras fue escrita en cautiverio. Cada versículo suena como un eco de eternidad, rompiendo rejas, estructuras y paradigmas. No se trata solo de instrucción espiritual, sino de convocatoria estratégica. Al comenzar este viaje por la carta a los Efesios, la primera clave es esta: no importa dónde estés físicamente, tu espíritu puede estar posicionado en Cristo, por encima de todo lo que oprime, confunde y limita. Esta carta nace de la prisión, pero su destino es el campo de batalla donde el verdadero guerrero espiritual es forjado. Y cuando una carta escrita hace 2000 años aún logra afectar estructuras internas y realinear destinos, es señal de que lleva un mensaje que no envejece. Ella pulsa. Si valoras este tipo de revelación que no solo informa, sino despierta, este canal es el lugar correcto para ti para caminar con profundidad. Toca el botón de inscripción y permanece con la espada en mano. Aún hay mucho por revelar. A diferencia de otras epístolas de Pablo, donde el destinatario es nombrado de forma clara, Efesios parece dejar un espacio en blanco. Muchos manuscritos antiguos ni siquiera traen la palabra Éfeso en el primer versículo. Esto despierta una pregunta intrigante. ¿A quién realmente se dirigía esta carta? Esta aparente omisión no es descuido, es intencional. La carta no lleva un nombre porque su contenido supera límites geográficos. No habla con una ciudad, habla con una generación, con todos los que están en Cristo, en cualquier tiempo o lugar. Se trata de un mensaje universal, codificado para ser aplicado por todos los que se convierten en parte del cuerpo espiritual de Cristo. Es como si Pablo estuviera escribiendo con los ojos puestos en la eternidad.
Él no habla sobre crisis locales o disputas internas como en Corinto o Gálatas. Habla de verdades eternas, principios fundamentales del reino de Dios, estructura celestial, batalla espiritual e identidad en Cristo. Por eso, la ausencia de un público definido no debilita la carta. Por el contrario, amplía su alcance. Ella resuena con fuerza en cualquier corazón que desee comprender el propósito de Dios más allá de la superficie de las circunstancias. Esto también revela uno de los mayores misterios del reino. Dios escribe cartas para aquellos que aún no han nacido, pero que ya están incluidos en su plan eterno. Al leer Efesios, no somos solo lectores, somos los destinatarios ocultos que Pablo vio en espíritu. La carta nos alcanza porque fue escrita por alguien que hablaba del cielo para la tierra, no solo de la prisión a Éfeso. Este es el poder profético de las Escrituras. Tienen dirección, pero también tienen destino eterno. Esta ausencia de nombre propio también elimina barreras religiosas y culturales. No es exclusiva de una comunidad judeocristiana del primer siglo. No pertenece a una denominación. No es un billete privado, es una convocatoria pública. Llama a todos los que han sido bendecidos con toda suerte de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En otras palabras, es para mí, para ti, para cualquiera que desee vivir por encima del sistema de este mundo. Si alguna vez te has preguntado si las Escrituras hablan directamente contigo, Efesios responde con claridad, sí. Al no escribir un nombre, Pablo escribió todos los nombres. El tuyo está entre ellos, y cada línea lleva un llamado. Descubre quién eres, dónde estás posicionado y qué batalla naciste para luchar. Mucho antes de que el mundo fuera formado, antes que Adán respirara, antes incluso de que hubiera tiempo, Dios ya había trazado un plan. Esta verdad se revela con fuerza en Efesios capítulo 1, cuando Pablo declara que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Esto nos transporta a un lugar de profunda reverencia y propósito. Nada en nuestra fe es improvisado. Nada en nuestra existencia es accidental. Hay un guión celestial siendo ejecutado, y nosotros hemos sido incluidos en él desde el principio. Esta percepción transforma la forma en que vemos nuestras vidas, luchas y decisiones diarias. Cuando entendemos que fuimos predestinados para ser hijos adoptivos por medio de Jesús Cristo, algo dentro de nosotros se alinea. Ya no vivimos como quienes intentan merecer el amor de Dios, sino como aquellos que han sido buscados por Él antes incluso de existir. Este plan eterno no es frío ni impersonal, está cargado de amor, gracia e intención. Somos parte de una estrategia espiritual que busca revelar la gloria de Dios a través de nuestra existencia. Esto lo cambia todo. Somos soldados posicionados, no peones perdidos. Pablo, en su escritura, rasga el velo de la historia y nos permite vislumbrar el origen de nuestra misión. Él habla de un misterio que estaba oculto y ahora ha sido revelado, que en Cristo Dios estaba reuniendo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Esto significa que nuestra caminata de fe no es solo sobre salvación individual, sino sobre alinear cielos y tierra, manifestar el reino aquí y ahora, y vivir de manera que cada acto, cada elección, tenga peso eterno. La comprensión de este plan eterno nos fortalece ante las adversidades. Cuando sabemos que hay un propósito detrás de todo, incluso las guerras más intensas cobran significado. No luchamos por casualidad, no resistimos en vano. Cada batalla espiritual es parte de un argumento que nos moldea y manifiesta la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Efesios capítulo 3, versículo 10, afirma que ahora, por la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios
Es revelada a los poderes espirituales en los lugares celestiales. Este es el tamaño de nuestra misión. No hemos sido llamados para sobrevivir. Hemos sido llamados para cooperar con un plan eterno, y este plan ya existía antes de que hubiera luz, materia o tiempo. La carta a los Efesios no solo nos informa de esto, ella nos despierta a esta realidad con urgencia y autoridad. Este es el primer paso para activar al guerrero espiritual. Reconocer que ya estabas en los planes de Dios antes de que el tiempo comenzara a contar. La carta a los Efesios confronta la mayor crisis silenciosa que paraliza millones, la crisis de identidad. Pablo no escatima palabras para afirmar quién es el creyente en Cristo. Él usa expresiones como bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales, elegidos, predestinados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, todas encontradas justo en los primeros versículos del capítulo 1. La intención no es poética, sino quirúrgica. Es como si estuviera desmantelando, una por una, las mentiras que el enemigo susurra a lo largo de la vida. No eres suficiente, a nadie le importas, nunca serás libre. En Cristo, esas mentiras son acalladas. El apóstol revela que, al ser unidos a Cristo, algo sobrenatural sucede. Nuestra antigua naturaleza es crucificada y una nueva identidad nace. Ya no somos definidos por nuestros fracasos, orígenes o limitaciones humanas. Somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo, asientos reservados en los lugares celestiales, una realidad espiritual descrita en Efesios capítulo 2, versículo 6. Esta identidad no es simbólica, sino real. El problema es que muchos viven por debajo de esta posición porque nunca fueron enseñados a verse como Dios los ve. Esta revelación cambia completamente la dinámica de la batalla espiritual. Un soldado que desconoce su identidad lucha con miedo. Ya aquel que sabe de dónde vino, hacia dónde va y quién lo envió, camina con autoridad. El diablo no teme a creyentes ruidosos, pero teme profundamente a aquellos que saben quiénes son en Cristo. Es por eso que Pablo ora en Efesios capítulo 1, versículo 18, para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados a fin de comprender la esperanza de nuestra vocación y la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Es decir, solo guerrearemos con confianza cuando entendemos nuestro valor en el reino. Entender esta identidad también transforma nuestras relaciones, decisiones y respuestas emocionales. La inseguridad, la envidia, el miedo al futuro y la necesidad de validación externa pierden fuerza cuando sabemos que ya hemos sido aceptados en el amado. Esto no genera arrogancia, sino humildad poderosa. Sabemos que todo fue gracia, y es precisamente por eso que no necesitamos demostrar nada a nadie. Somos libres para servir, para amar y para luchar, no por afirmación, sino por misión. Si aún hay dudas sobre quién eres, vuelve tus ojos a Efesios. Lee como quien escucha una carta escrita directamente a su corazón. No eres solo alguien que asiste a una iglesia, eres parte de un cuerpo celestial, sellado por el Espíritu, heredero de la promesa, llamado a reinar con Cristo. Este es el retrato de tu verdadera identidad, revelado con precisión divina. Dentro de cada creyente hay un campo de batalla silencioso, donde dos naturalezas luchan por dominio. La carta a los Efesios no ignora este conflicto. Al contrario, lo trae a la luz de manera vívida. Pablo habla de la antigua forma de vivir, corrompida por los deseos engañosos, y convoca a los lectores a despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Una afirmación poderosa registrada en Efesios capítulo 4, versículo 24. Esta no es solo un cambio de comportamiento, es una transformación de naturaleza,
de mentalidad y de propósito. El viejo hombre es todo aquello que heredamos de nuestra condición caída: impulsos desordenados, ego inflado, inclinaciones hacia el pecado y una resistencia profunda a la voz del Espíritu. El nuevo hombre, a su vez, es aquel que nace cuando nos rendimos a Cristo. Él no es una mejora del antiguo, es una nueva creación. Este enfrentamiento interno se intensifica a medida que buscamos santificarnos. Por eso, la carta exhorta a no dar lugar al diablo, revelando que cada elección moral es también una puerta abierta o cerrada en el mundo espiritual. No se trata de un proceso automático. La carta deja claro que el revestirse del nuevo hombre exige una postura activa. Es como un soldado que, todos los días, necesita elegir su uniforme. La guerra no se gana en la emoción del culto o en el fervor de un momento de adoración, sino en la constancia de la renuncia, en la firmeza ante las tentaciones diarias y en la renovación continua de la mente. La mente, por cierto, es donde este duelo se intensifica. El viejo hombre susurra: «Sigue tu corazón». El nuevo responde: «Sigue el espíritu». El apóstol también nos muestra que el verdadero cambio no es solo individual, sino relacional. El nuevo hombre se expresa en actitudes concretas, abandonando la mentira, cultivando la mansedumbre, perdonando como Dios nos perdonó. No hay manera de ser un guerrero espiritual eficaz si el viejo hombre aún gobierna el comportamiento. Un soldado en guerra que lucha con la armadura rota por dentro se convierte en un peligro para sí mismo y para los demás. Por eso, el enfrentamiento con el yo es el primer combate de todo guerrero celestial. Antes de empuñar la espada, necesitamos vencer en el interior. La guerra contra principados comienza en el campo del corazón. Al reconocer este conflicto y optar por el nuevo hombre, nos convertimos no solo en soldados, sino en hijos maduros, listos para luchar no por necesidad de afirmación, sino por fidelidad al Rey que nos llamó. El guerrero espiritual se forma primero en el silencio de la elección diaria, lejos de los ojos humanos, pero bajo la atenta mirada de Dios. La carta a los Efesios nos transporta a una visión de iglesia muy más allá de las paredes de un templo. Pablo describe la comunidad de los santos como un edificio espiritual, cuidadosamente alineado, teniendo a Cristo como la piedra angular, una verdad revelada en Efesios capítulo 2, versículo 20. Esta imagen no es decorativa, es estratégica. Muestra que cada miembro del cuerpo tiene un lugar, una función y una importancia innegociable. No hay espacio para la mediocridad espiritual cuando se comprende que somos piedras vivas en un proyecto eterno. Este edificio no es estático. Está siendo edificado constantemente mediante la actuación de los santos, la manifestación de los dones y la sumisión mutua. Es una construcción viva, moldeada por el Espíritu y fortalecida por la comunión. En este contexto, no hay espacio para individualismo. Un ladrillo suelto no sostiene nada. Somos llamados a estar conectados, ajustados, unidos. Esta unión es más que social, es espiritual. Produce autoridad colectiva. Un cuerpo unido genera resistencia contra el enemigo y se convierte en un canal de gloria para Dios. La belleza de esta arquitectura es que valora cada parte, de la más visible a la más oculta. No es una estructura jerárquica como el mundo entiende, sino una formación donde el servicio es honor y la edificación del otro es prioridad. Cuando cada creyente entiende su papel, la Iglesia se convierte en un ejército cohesionado, con cimientos firmes y murallas intransponibles. Efesios nos enseña que la Iglesia es la expresión visible del reino invisible. Es tanto refugio como fortaleza, tanto lugar de curación como cuartel de guerra.
Pablo también revela que esta edificación tiene un propósito escatológico, ser morada de Dios en el Espíritu. Esto significa que la Iglesia no es un fin en sí misma, sino una casa para que la gloria de Dios habite y se manifieste. Cada reunión, cada oración, cada enseñanza se convierte en un ladrillo en este santuario vivo. El guerrero espiritual necesita entender que no lucha solo. Él es parte de una edificación colectiva, donde cada uno sostiene al otro en fe, en intercesión y en amor. Cuando comprendemos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, el ego cede lugar a la misión. El edificio crece cuando todos se disponen a servir. No hay guerreros solitarios en el reino. Hay un cuerpo, hay una casa, hay una edificación, y tú eres parte indispensable de esta arquitectura eterna. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Él no solo regresó al Padre, Él distribuyó armas espirituales en forma de dones. Efesios capítulo 4, versículo 11, revela que Él concedió unos para apóstoles, otros para profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de estos dones no es un título o un cargo institucional, sino una herramienta de guerra para edificar, proteger y alinear el cuerpo de Cristo. Son funciones con una misión estratégica: preparar a los santos para el ministerio y para resistir firmes contra los ataques del enemigo. Estos dones son como diferentes unidades dentro de un ejército bien entrenado. El apóstol es el pionero espiritual, el profeta identifica el movimiento del cielo y revela la dirección, el evangelista avanza territorio, el pastor cuida de las líneas de frente y retaguardia, y el maestro fortalece con munición doctrinal sólida. No hay don superior al otro, todos son esenciales e interdependientes. Cuando actúan juntos, crean una cobertura espiritual sobre el pueblo de Dios que impide que las brechas se conviertan en vulnerabilidades fatales. Pablo también destaca que estos dones son dados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, su actuación es continua y vital hasta que el cuerpo alcance madurez. Esta madurez espiritual no se mide por cantidad de revelaciones o milagros, sino por la firmeza en la verdad, por la estabilidad contra vientos de doctrina y por la capacidad de crecer en amor. Un ejército dividido, despreparado o infantil no puede prevalecer en una guerra invisible. Los dones, entonces, se convierten en una especie de entrenamiento celestial intensivo para que cada soldado sepa luchar con eficacia. Desafortunadamente, muchos hoy aún ven los dones como estatus, no como funciones. Esta distorsión debilita al cuerpo. El guerrero espiritual necesita comprender que los dones que Cristo distribuyó son parte de una estrategia divina para establecer una iglesia triunfante. No hay espacio para rivalidad, vanidad o aislamiento ministerial. Cuando cada don opera en su lugar, el reino avanza, murallas caen y las tinieblas retroceden. Hay poder en entender que hemos sido equipados, no solo llamados. Reconocer y honrar los dones espirituales dentro del cuerpo es honrar al propio Cristo, que los concedió. Puedes estar en una función específica, pero también te beneficias de los otros. Esta es la belleza del reino. Todos dependen unos de otros y nadie gana solo. Donde hay dones activados, hay guerreros bien armados, y donde hay guerreros bien armados, hay victoria garantizada. A lo largo de las eras, Dios mantuvo un secreto escondido hasta el tiempo determinado. Este misterio no era algo nuevo, sino algo eternamente planeado, y solo esperando la hora adecuada para ser revelado. Pablo lo describe con precisión en Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús.
Esta revelación rompió siglos de separación, abriendo camino para que todos, independientemente de su origen, se convirtieran en parte de la familia espiritual de Dios. Este misterio no fue revelado a los profetas del pasado de forma completa. Ellos lo vislumbraron, pero no pudieron comprenderlo plenamente. Solo en Cristo se retiró el velo. Lo que antes era un privilegio de Israel, ahora se extiende a todas las naciones. Esto significa que el guerrero espiritual no lucha por un lugar en el reino. Él lucha desde un lugar en el reino. No intenta merecer una herencia. Él la posee. Esta es la fuerza de esta revelación. Nos posiciona no como extranjeros, sino como hijos con pleno derecho. El impacto de esta verdad es abrumador. No hay más muro de separación entre los pueblos, entre los llamados dignos y los rechazados. En Cristo todos son uno. Esta unidad es un desafío al reino de las tinieblas que siempre se ha fortalecido a través de la división, el prejuicio y la exclusión. Cuando la Iglesia comprende el misterio revelado, se convierte en un ejército imbatible, multicultural y multigeneracional, marchando bajo un único estandarte, la sangre del Cordero. Pero esta revelación también trae responsabilidad. No solo hemos sido alcanzados por el misterio, hemos sido hechos dispensadores de él. Pablo afirma en Efesios capítulo 3, versículo 9, que su misión era esclarecer a todos cuál es la dispensación de este misterio. Esto significa que todo guerrero espiritual tiene en su interior el llamado de hacer conocido este plan. No se trata solo de ser salvo, sino de participar activamente en la expansión del reino y en la inclusión de los que aún están al margen. Este misterio, ahora revelado, no debe permanecer oculto. Debe ser proclamado, vivido y defendido. Al entender esta verdad, pasas a ver tu fe con otros ojos. Eres parte de un plan eterno, oculto por generaciones, pero que ahora se manifiesta a través de ti. El secreto ha sido revelado y él te incluye. En el corazón de la carta a los Efesios encontramos dos de las oraciones más profundas y estratégicas de Pablo. No son súplicas comunes, son clamores codificados que revelan un lenguaje celestial orientado a activar los sentidos espirituales del creyente. En Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo ora para que Dios conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Esta oración no busca bendiciones externas, sino expansión interior. Es como si Él dijera, antes de luchar necesitas ver, antes de vencer necesitas entender quién está contigo. Esta oración revela que hay un nivel de percepción espiritual que solo se accede a través de la intimidad con Dios. Pablo no pide por libramientos o riquezas, sino para que los ojos del entendimiento sean iluminados. Esto nos muestra que la batalla espiritual se gana primero en la mente. Una visión clara de la herencia, de la autoridad y de la presencia de Dios nos transforma en guerreros conscientes del campo en el que estamos insertos. Lo que muchas veces falta no es fuerza, sino revelación. En la segunda oración, encontrada en Efesios capítulo 3, versículo 16, Pablo clama para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, por el Espíritu. Él ora para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe y para que estemos arraigados en amor. La secuencia es clara. Primero, revelación, luego, fortalecimiento, entonces, habitación. Pablo nos está dando el mapa de la preparación espiritual. Esta oración no es solo para los efesios del primer siglo, sino para cada creyente que desea operar con discernimiento y autoridad. Este lenguaje de oración va más allá de peticiones emocionales. Es estratégico, activa realidades espirituales. Pablo está invocando acceso a lo invisible, entendimiento del plan eterno y fortalecimiento del interior, y nos enseña,
a través de su ejemplo, a orar de manera similar. Orar con entendimiento, con enfoque en el reino, con sed de profundidad. La oración no es un monólogo, sino una conversación con el General Supremo que revela órdenes específicas para el campo de batalla. Todo guerrero espiritual necesita aprender a orar como Pablo. No basta con orar mucho, es necesario orar correctamente, y orar correctamente significa orar basándose en la revelación de la palabra, con la motivación alineada con el propósito del cielo. Estas oraciones, aparentemente simples, son códigos de guerra que, cuando se activan, abren los cielos y fortalecen el alma. El guerrero que aprende a orar con los ojos del entendimiento abiertos nunca será sorprendido por el enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos hace atravesar el velo de la realidad visible y penetrar en la esencia del conflicto espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esta revelación lo cambia todo. Muchos se desgastan en luchas humanas contra personas, instituciones, sistemas, cuando en realidad el enemigo es invisible, estratégico y espiritual. La verdadera guerra ocurre en otra dimensión, pero afecta directamente al mundo físico. Esta afirmación no exime responsabilidades humanas, sino que revela que el mal opera a través de estructuras, ideas y comportamientos manipulados por inteligencias espirituales malignas. Es como si Pablo nos estuviera diciendo: no gastes tu energía odiando a quien te ofende. Eso es distracción. El verdadero guerrero espiritual aprende a discernir el espíritu detrás de las circunstancias. No es reactivo, es vigilante. No responde a la carne, sino que actúa con armas espirituales. Esto requiere madurez, sensibilidad y profunda comunión con el Espíritu. La carta a los Efesios revela que el mundo espiritual no es solo real, es prioritario. Todo lo que acontece en lo visible tiene origen en lo invisible. Las divisiones en las familias, las opresiones emocionales, las crisis ministeriales, muchas veces son síntomas de una influencia maligna operando en silencio. Pablo no nos llama a la paranoia, sino al discernimiento. El guerrero espiritual que no reconoce al enemigo correcto acaba hiriendo a los aliados equivocados. Pero hay una promesa implícita en este versículo. Si la lucha es espiritual, entonces la victoria también lo es. Esto significa que no estamos desarmados ni expuestos. Tenemos acceso a estrategias superiores, a recursos celestiales y a autoridad en Cristo para resistir y vencer. El problema no está en la ausencia de poder, sino en la falta de posicionamiento. El creyente que vive en la carne siempre está cansado. El que vive en el Espíritu permanece alerta, fortalecido y preparado para confrontaciones invisibles. Esta es una convocatoria para salir de la superficialidad, para dejar de combatir con ira, resentimiento o lógica humana y comenzar a guerrear con ayuno, adoración, intercesión y palabra. El verdadero soldado sabe que su mayor arma no está en sus puños, sino en sus rodillas dobladas, y la victoria comienza cuando los ojos se abren a la dimensión donde la verdadera guerra acontece. Ningún soldado entra en batalla sin estar debidamente equipado. En Efesios capítulo 6, versículo 11, Pablo nos da la instrucción clara: revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Él no dice algunas partes, sino toda la armadura. Eso ya revela que el enemigo no ataca de forma obvia, sino a través de artimañas, trampas escondidas, pensamientos sutiles, influencias silenciosas.
Y para resistir no basta con fuerza emocional o conocimiento humano, es necesario armamento espiritual completo. La armadura de Dios no es simbólica. Ella representa realidades espirituales que deben estar operativas en el día a día del creyente. Cada pieza tiene una función específica y estratégica. La verdad como cinturón, sustentando todo. La justicia como coraza, protegiendo el corazón. El Evangelio como calzado, dando firmeza en el terreno de la misión. La fe como escudo, apagando los ataques mentales. La salvación como casco, guardando los pensamientos. Y la palabra como espada, cortando resistencias espirituales. Eso no es poesía espiritual, es instrucción militar divina. Vestir la armadura no es un ritual místico que se realiza por la mañana, es una postura de vida, un estilo de caminar, un nivel de conciencia espiritual que define cómo reaccionamos ante los desafíos. Quien está con la coraza de la justicia, por ejemplo, no se deja dominar por la culpa. Quien sostiene el escudo de la fe no se inclina ante las malas noticias. Y quien empuña la espada de la palabra no es silenciado por las mentiras del diablo. La armadura transforma la manera en que lidiamos con todo. El gran error de muchos guerreros espirituales es usar solo partes de la armadura. Algunos viven con el casco, pero sin la espada. Otros sostienen el escudo, pero no afirman los pies con el Evangelio. Pablo dice que solo permanecemos firmes cuando estamos completamente revestidos. Eso nos llama a la integridad espiritual. El diablo no teme a un creyente emocionalmente entusiasmado, sino que teme a aquel que está bien armado, posicionado y firme en cada área de la vida espiritual. La armadura no es algo que Dios pone en nosotros, es algo que elegimos ponernos. Está disponible, pero debe ser asumida con conciencia y fe. Cada día sin armadura es un riesgo innecesario. Cada día revestido es un paso hacia la victoria. El uniforme del guerrero de Dios es invisible a los ojos humanos, pero visible en el mundo espiritual. Y donde hay un soldado completamente vestido, hay una amenaza real al infierno. En medio de las piezas de la armadura espiritual, una se destaca por su capacidad de reacción, el escudo de la fe. Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 16, que debemos tomar sobre todo el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esta metáfora revela no solo protección, sino una dinámica de confrontación directa. Los dardos no son físicos, son mentiras, acusaciones, miedos, dudas, tentaciones. Y la fe es la única respuesta eficaz contra ellos. El escudo es móvil. A diferencia de la coraza que cubre el pecho, el escudo puede ser movido para bloquear ataques de diferentes ángulos. Eso muestra que la fe debe ser aplicada de forma inteligente y estratégica. No es fe genérica, sino específica. Fe que responde a la acusación con la promesa. Fe que se posiciona cuando todo grita en contra. Fe que resiste cuando la lógica se desmorona. Cada vez que la fe es usada como escudo, un dardo es apagado antes de causar herida. ¿Pero por qué dardos encendidos? Porque el enemigo no lanza solo sugerencias. Él lanza flechas con intención de incendiar. Un pensamiento mal resuelto puede convertirse en una crisis emocional. Una duda maltratada puede virar en apostasía. Un miedo alimentado puede generar parálisis espiritual. Por eso Pablo enfatiza, el escudo de la fe es esencial. No solo para protegerse, sino para impedir que el fuego del infierno encuentre combustible en el alma. La fe, en este contexto, no es solo creencia, es convicción activa, es confianza que se mueve, es una elección consciente de creer en lo que Dios dijo, incluso cuando todo parece contradecir. El guerrero espiritual que lleva su escudo no se deja contaminar por cada pensamiento negativo que pasa por la mente.
Él filtra, bloquea, repele. Él sabe que el campo mental es donde muchos pierden batallas, y por eso mantiene su escudo levantado. Si tu mente está siendo objeto de ataques, si sientes flechas invisibles tratando de herirte, quizás el escudo esté en el suelo. Es hora de levantarlos nuevamente, no con esfuerzo propio, sino con fe renovada en la palabra. El escudo no anula la guerra, pero garantiza que el fuego del enemigo no encuentre refugio. El guerrero que domina el arte de usar el escudo vence incluso antes de ser alcanzado. La mente es el campo de batalla más estratégico de la guerra espiritual. Es allí donde el enemigo lanza sus ataques más persistentes. Duda, miedo, confusión, culpa, orgullo, incredulidad. Por eso, Pablo cierra la descripción de la armadura mencionando el casco de la salvación como protección esencial para el guerrero. Una referencia clara en Efesios capítulo 6, versículo 17. Esta pieza no cubre solo la cabeza, representa la conciencia constante de quienes somos en Cristo. Y quien tiene esta certeza firmada no es sacudido por narrativas contrarias. El casco de la salvación no sirve solo para recordarnos que hemos sido salvos, sino para blindar nuestros pensamientos con la verdad de que la salvación es completa, continua y poderosa. En otras palabras, el casco protege nuestra identidad y nuestra esperanza. Cuando un creyente está seguro de que su salvación no depende de su desempeño, sino de la obra consumada de Cristo, se vuelve inquebrantable. Los ataques mentales pierden fuerza y la mente se convierte en un campo fértil para la paz de Dios. Esta seguridad mental es más que teología, es supervivencia espiritual. ¿Cuántos hoy están en guerra interna no por falta de fe, sino por falta de entendimiento sobre su posición en Cristo? La salvación, como casco, nos enseña que ya estamos asentados con Cristo en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Eso no es solo una esperanza futura, es una realidad presente. Y cuando esto se convierte en convicción, la mente se estabiliza. El guerrero con el casco bien ajustado piensa como salvo, reacciona como redimido y camina como libre. Además, el casco nos recuerda que toda batalla mental puede ser vencida por la renovación. Pablo escribe en otro momento que debemos ser transformados por la renovación de la mente, lo que se alinea con la propuesta de Efesios. Una nueva vida comienza con una nueva forma de pensar. El guerrero que no cuida de la mente se convierte en un blanco fácil, por más armado que esté en las otras áreas. Sin casco, cualquier golpe puede ser fatal. La salvación, entonces, es más que un punto de partida, es un escudo mental constante. Si su mente ha sido bombardeada, deténgase ahora y ajuste el casco. Recuerde lo que Cristo hizo por usted. Refuerce su fe en la promesa de vida eterna, alimente su mente con la palabra y rechace toda acusación contraria. El casco no impide los ataques, pero impide que ellos dominen su conciencia. Y cuando la mente está guardada, el guerrero sigue firme. Entre todos los elementos de la armadura, solo uno es descrito como arma de ataque directa, la espada del Espíritu. Pablo la identifica claramente como la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 17. Pero esa espada no es cualquier palabra, es una palabra viva, revelada, activada por el Espíritu, capaz de cortar, dividir y discernir pensamientos e intenciones del corazón. El guerrero espiritual que aprende a empuñar esta espada con precisión nunca será rehén de la ignorancia espiritual. A diferencia de la lógica natural, esta espada no hiere al otro, hiere las mentiras, rompe fortalezas mentales, destruye argumentos contrarios a la verdad, y debe ser usada con habilidad. Muchos conocen la Biblia, pero pocos la manejan con poder. La espada solo se vuelve eficaz cuando pasa de la teoría a la revelación.
Cuando el texto se convierte en verbo vivo dentro de nosotros y salta de la boca con fe, autoridad y convicción. Eso es lo que Jesús hizo en el desierto. Respondió cada tentación con la palabra correcta, en el momento adecuado, derrotando a Satanás no con gritos, sino con escritura. La espada del Espíritu también exige entrenamiento. Nadie se convierte en un guerrero eficaz solo por poseer el arma. Es preciso conocer su peso, su filo, su aplicación. Cuanto más tiempo con la palabra, más afilada se vuelve en nuestras manos. Y cuanto más revelación, más profunda es su penetración. No es casualidad que Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Corta para sanar, hiere para liberar, divide para purificar. Además, la espada no actúa sola, es la espada del Espíritu. Es decir, solo es eficaz cuando se usa en asociación con el Espíritu Santo. Esto significa que no basta con memorizar versículos. Es preciso andar en comunión, discernir el momento adecuado de hablar, el tono correcto, el momento exacto. La palabra sin el Espíritu se convierte en letra muerta, pero, activada por la unción, se convierte en un arma letal contra el reino de las tinieblas. Si sientes que estás sin fuerzas para luchar, tal vez necesites volver a la espada. Reabre la Biblia, pide revelación al Espíritu, declara en voz alta lo que Dios dice sobre ti, tu casa, tu futuro. La espada no pierde el filo, solo necesita ser sacada de la vaina, y cuando eso sucede, ningún enemigo resiste el impacto de la verdad proclamada con fe. Uno de los temas más enigmáticos y poderosos de la carta a los Efesios es la expresión lugares celestiales. Pablo la utiliza diversas veces y cada mención lleva implicaciones profundas. En Efesios capítulo 1, versículo 3, él afirma que ya hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 6, él dice que hemos sido sentados con Cristo en esos mismos lugares. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, él declara que los principados y potestades actúan en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que la guerra espiritual sucede en una geografía invisible, pero absolutamente real. Los lugares celestiales son el campo de batalla donde las bendiciones son liberadas y las resistencias son levantadas. Es en ese ambiente donde nuestra posición espiritual se revela. El mundo natural es solo una consecuencia de lo que sucede en ese plano superior. Muchos luchan solo en lo visible, sin darse cuenta que las raíces de sus conflictos están en otra dimensión. Y la carta a los Efesios nos llama a subir, a ver desde arriba, a comprender que nuestra guerra y nuestra victoria comienza en los cielos, no en la tierra. Estar sentado con Cristo en los lugares celestiales es una posición de autoridad, no de pasividad. Es el trono espiritual donde reinamos con Él, a través de Él. Esto significa que oramos de arriba hacia abajo, y no al revés. Enfrentamos las tinieblas desde la victoria de Cristo, no desde nuestra fuerza. Esta posición cambia nuestra mentalidad. Quien sabe dónde está sentado no teme los gritos del infierno. Él lucha con conciencia de autoridad. Sin embargo, los lugares celestiales también son territorio de confrontación. Es allí donde los principados actúan para impedir el avance del reino. No se trata de un cielo tranquilo, sino de un espacio donde la luz y las tinieblas coliden constantemente. Pablo nos muestra que la Iglesia tiene la misión de manifestar en ese ambiente la multiforme sabiduría de Dios, como está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 10. Es decir, no somos solo guerreros, somos testigos de la gloria de Dios ante el mundo espiritual.
Comprender los lugares celestiales es entrar en otro nivel de guerra, es percibir que nuestras batallas diarias reflejan realidades mucho más amplias. Es orar con visión, ayunar con propósito, interceder con precisión. El guerrero espiritual que entiende esta dimensión no actúa más como quien intenta sobrevivir, se mueve como quien ya ha vencido. Pues en los lugares celestiales, la victoria ya ha sido conquistada. En un campo de batalla, ejércitos divididos están condenados a la derrota. Esta verdad también se aplica al reino de Dios, y Pablo la enfatiza con firmeza. En Efesios capítulo 4, versículo 3, él exhorta a los creyentes a procurar guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. La palabra guardar implica vigilancia, esfuerzo y resistencia contra fuerzas que quieren romper esa unión. La unidad no es algo automático, es una estrategia de guerra espiritual. Cuando el cuerpo está dividido, se vuelve vulnerable. Cuando está unido, se vuelve invencible. Esta unidad no es uniformidad. Pablo habla de un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, como se expresa en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero también reconoce la diversidad de dones y funciones. La verdadera unidad celebra las diferencias mientras camina en la misma dirección. Es la armonía en la diversidad lo que fortalece al ejército espiritual. Cada miembro tiene un papel, pero todos comparten el mismo propósito: glorificar a Dios y expandir su reino. El enemigo lo sabe. Por eso invierte tanto en ofensas, comparaciones, divisiones y disputas dentro de la iglesia. Cuando los hermanos pelean entre sí, pierden tiempo, energía y enfoque. Mientras luchan unos contra otros, el verdadero enemigo avanza. Pablo, con sabiduría apostólica, nos muestra que la unidad no es un detalle, es una táctica esencial. Nos blindamos contra distracciones y fortalecemos la autoridad colectiva del cuerpo. Un pueblo dividido clama sin efecto. Un pueblo unido mueve los cielos. La unidad del Espíritu también se expresa en la intercesión mutua. Pablo cierra la descripción de la armadura pidiendo oraciones, no por comodidad, sino por osadía para predicar. En Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, él destaca la importancia de la oración constante en todo tiempo y por todos los santos. El guerrero espiritual no ora solo por sí mismo, sino por los demás. Él entiende que la victoria individual depende del avance colectivo. No existe independencia en el reino. Existe alianza, apoyo y cooperación. Si queremos activar al guerrero espiritual que hay en nosotros, necesitamos abandonar el espíritu de competencia y abrazar el espíritu de unidad. Debemos ver en el otro un aliado, no un rival. Necesitamos proteger, interceder, perdonar y permanecer juntos. El infierno tiembla ante una iglesia unida. Donde hay unidad, hay gloria. Donde hay gloria, hay victoria. Y donde hay victoria, hay avance del reino. La sumisión es una palabra que lleva resistencia en la sociedad moderna, pero en Efesios, Pablo presenta la sumisión no como signo de debilidad, sino como un acto de guerra espiritual. En Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: «Sujétense unos a otros en el temor de Cristo». Esta instrucción precede todas las orientaciones sobre relaciones familiares y sociales, es decir, la sumisión es una actitud espiritual que afecta todas las esferas de la vida y, aún más, es un arma silenciosa, pero poderosa, en la lucha contra el orgullo, la rebelión y el caos. Pablo no limita la sumisión a la jerarquía conyugal, la extiende a todo el cuerpo.
Cada creyente, al someterse unos a otros, manifiesta el carácter de Cristo, que, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que debiera aferrarse, como revela Filipenses capítulo 2. En Efesios, esta sumisión se presenta como base para relaciones saludables, firmes y espiritualmente protegidas. La sumisión no es ausencia de valor, sino expresión de madurez y confianza en Dios. En el contexto de la guerra espiritual, el soldado que se arrodilla no se está rindiendo al enemigo, se está alineando al comandante. La sumisión al Espíritu, a la palabra, al liderazgo espiritual y unos a otros genera cobertura. Un guerrero que actúa sin cobertura se convierte en presa fácil. Pero aquel que camina bajo autoridad se mueve con protección. El enemigo conoce la autoridad espiritual, respeta a quien está sometido, porque sabe que no es una autoridad aislada, sino una extensión del reino. Pablo también muestra que la sumisión genera frutos prácticos: maridos que aman como Cristo, esposas que respetan como al Señor, hijos que obedecen con honor, padres que educan sin provocación. Estas relaciones se convierten en fortalezas espirituales, muros de protección contra ataques demoníacos. El hogar se convierte en una base militar del reino. La sumisión, entonces, es más que comportamiento ético, es una estrategia de guerra espiritual en nivel familiar. Si deseas ser un guerrero eficaz, aprende el poder de arrodillarte. No es signo de debilidad, es un grito silencioso de guerra. El creyente sumiso es inalcanzable, porque está escondido en Cristo y conectado al cuerpo. La rebelión abre brechas, pero la sumisión cierra puertas al enemigo. Cuando el soldado se arrodilla, el cielo se mueve y el infierno retrocede. La carta a los Efesios no fue escrita para religiosos pasivos, sino para soldados dormidos que necesitaban ser despertados. En sus 6 partes, Pablo no solo enseña doctrina, sopla vida sobre huesos secos, revela identidad, apunta misión, presenta estructura y convoca a la guerra. El misterio, citado, tantas veces es más que una información oculta. Es un código de activación espiritual. Cuando se comprende, despierta al guerrero que estaba enterrado bajo dudas, pecados, traumas y rutinas vacías. Efesios no pide que nos convirtamos en guerreros, afirma que ya somos. La cuestión es, ¿estamos despiertos para esta realidad? La carta nos muestra que hemos sido elegidos, sellados, sentados, capacitados, armados, unidos y comisionados. Todo eso ya ha sido liberado. Lo que falta es percepción. Por eso, Pablo ora para que los ojos del corazón sean iluminados, porque donde hay revelación, hay activación, y donde hay activación, hay movimiento en el reino. El creyente revelado es un creyente peligroso para las tinieblas. Esta activación sucede de adentro hacia afuera. No comienza con dones, sino con identidad. No comienza con tareas, sino con visión. La carta mueve al lector de una posición de pasividad a una postura de avance. Desmonta el victimismo espiritual e instala conciencia de reino. Ya no hay más espacio para caminar como esclavo cuando se descubre que es heredero. Ya no hay más excusas cuando se entiende que ya se tiene todo en Cristo. El guerrero dormido despierta cuando escucha su nombre en las líneas de este texto eterno. Efesios también conecta la doctrina a la práctica. No es solo una carta teológica, es una convocatoria estratégica. Instruí cómo guerrear, cómo vivir, cómo relacionarse, cómo resistir, cómo mantenerse firme. Es como un manual de campo entregado antes de una gran misión. Y este manual revela que la guerra ya ha comenzado y que has sido llamado no solo a luchar, sino a vencer. En Cristo, el enemigo ya ha sido derrotado. Te corresponde asumir esa victoria y marchar.
Si has llegado hasta aquí, algo en tu espíritu ya ha sido activado. La espada ya ha sido desenfundada. Las escamas ya han comenzado a caer de los ojos. Ahora, el próximo paso no es estudiar más, es posicionarse. El guerrero que despierta por la revelación de la palabra nunca vuelve a dormir. Efesios fue escrito para eso: activar el llamado, encender el fuego y enviar al campo de batalla a aquellos que han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Hay verdades que no pueden quedarse guardadas. Comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Escribe en los comentarios lo que el Espíritu te reveló hoy. Tu experiencia puede ser la respuesta que otro corazón estaba esperando. Y suscríbete al canal para continuar caminando lado a lado en esta fe que transforma y fortalece.